Si hoy ganas más dinero que hace 3 años, pero sigues igual, hay algo que estás haciendo mal. Y no es cuánto ganas, son los hábitos que repites sin darte cuenta. Hoy vas a descubrir 5 hábitos financieros que pueden cambiar por completo tu forma de gestionar el dinero. Y con el tiempo, tu vida. Hábito 1. Tu identidad financiera. Antes de hablar de ahorrar o invertir, hay algo más importante, tu identidad. Porque la forma en la que te ves a ti mismo con el dinero determina todo lo que haces después. La mayoría de las personas no tiene un problema de conocimiento. Sabe que debería ahorrar, sabe que debería gastar mejor, sabe que debería organizarse, pero aún así no lo hace. ¿Por qué? Porque actúa en contra de su propia identidad. Se ve a sí misma como alguien desordenado con el dinero, como alguien que no es bueno con las finanzas, como alguien que lo intenta, pero no lo consigue. Y cuando tienes esa imagen de ti mismo, cada decisión que tomas refuerza esa idea. No es casualidad, es coherencia. Tu mente siempre intenta actuar de acuerdo con lo que cree que eres. Por eso este hábito es tan importante, porque no empieza en lo que haces, empieza en quién decides ser. Las personas que avanzan financieramente no se dicen, voy a intentar ahorrar. Dicen, soy una persona que gestiona bien su dinero. Y puede parecer solo una frase, pero no lo es. Es una identidad. Y cuando adoptas esa identidad, tus decisiones empiezan a cambiar. No porque te obligues, sino porque actuar de otra forma deja de tener sentido. Por ejemplo, si te defines como alguien organizado con el dinero, gastar impulsivamente genera incomodidad. No encaja contigo. Es como si rompieras tu propia regla interna. Y eso es exactamente lo que buscamos. Que el buen comportamiento financiero no dependa de la motivación, sino de tu identidad. Ahora bien, esto no se cambia de un día para otro. No basta con decirlo, hay que construirlo. Y aquí es donde entran los ejercicios prácticos. Primer ejercicio, define tu nueva identidad financiera, de forma clara, simple, sin complicaciones. Por ejemplo, soy una persona que cuida su dinero y toma decisiones conscientes. O, soy alguien que siempre reserva una parte de lo que gana. No tiene que ser perfecta, tiene que ser creíble para ti. Segundo ejercicio, detecta tus pensamientos automáticos. Durante el día, presta atención a frases como, no pasa nada por gastar esto. Ya lo compensaré después. Es solo esta vez. Ese tipo de pensamientos revelan tu identidad actual. No los juzgues. Obsérvalos. Porque no puedes cambiar algo que no ves. Tercer ejercicio. Empieza a actuar en pequeño, pero de forma coherente. No necesitas cambiar todo. Solo necesitas hacer pequeñas acciones alineadas con tu nueva identidad. Por ejemplo, revisar tus gastos un minuto, evitar una compra impulsiva, separar una pequeña cantidad de dinero. No importa el tamaño, importa la coherencia. Cada vez que actúas de acuerdo con esa identidad, la refuerzas. Y con el tiempo, deja de ser un esfuerzo. Se convierte en algo natural. Cuarto ejercicio. Elimina contradicciones evidentes. Si dices que quieres mejorar tus finanzas, pero haces lo contrario constantemente, tu identidad nunca cambia. Por eso es importante reducir esos conflictos. No hace falta ser perfecto, pero sí consistente. Quinto ejercicio. Refuerza tu identidad con evidencia. Tu cerebro cree lo que ve. Por eso es importante recordarte tus propias acciones. Cada pequeña decisión correcta cuenta. Cada vez que eliges bien, te conviertes un poco más en esa persona. Y aquí está la clave de todo este hábito. No se trata de hacer grandes cambios, se trata de repetir pequeñas acciones, hasta que se convierten en parte de quién eres, porque cuando eso ocurre, ya no necesitas motivación, no necesitas fuerza de voluntad, simplemente actúas como alguien que tiene control, y ese es el punto donde todo empieza a cambiar. Este es el primer paso real. No es externo, no depende del dinero, depende de cómo te ves a ti mismo, porque sin esto, ningún otro hábito se mantiene, pero con esto, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Hábito 2. Dale dirección a tu dinero. El dinero sin dirección desaparece. Así de simple. Y no es una opinión. Es un patrón que se repite constantemente. La mayoría de las personas no pierde dinero por malas decisiones grandes. Lo pierde por falta de decisiones pequeñas, porque no decide, solo reacciona. El dinero llega y se usa para pagar cosas, para resolver momentos, para satisfacer impulsos, pero no hay un plan detrás, no hay intención, no hay una estructura. Y cuando no hay estructura, aparece el descontrol. Ahora bien, esto no significa que la gente sea irresponsable,
Significa que nadie le enseñó a dirigir su dinero, porque dirigir el dinero no es solo gastar menos, es decidir antes. Y aquí está la diferencia clave. Cuando improvisas, decides desde el momento, desde la emoción, desde el impulso. Pero cuando decides antes, decides desde la lógica, desde la calma, desde la intención. Y eso mejora la calidad de tus decisiones. Segundo ejercicio. Antes de recibir dinero, haz este simple paso. Toma un minuto y decide qué porcentaje va a cada categoría. No tiene que ser perfecto, pero tiene que existir. Por ejemplo, 60% gastos, 20% ahorro, 10% inversión, 10% ocio. No importa si cambias estos números después. Lo importante es que estás tomando el control, porque ya no estás reaccionando, estás dirigiendo. Y aquí entra algo muy importante que enseñaba Brian Tracy. Las personas exitosas piensan en términos de control, no de reacción. No esperan a ver qué pasa, deciden qué va a pasar. Y esto aplica completamente al dinero. Ahora vamos a algo práctico. Imagina que recibes 1.000 euros. Si no tienes dirección, ese dinero se va a repartir de forma inconsciente. Pero si tienes dirección, ese dinero ya tiene dueño antes de llegar. Ya sabes qué parte no se toca. Ya sabes qué parte es para disfrutar. Ya sabes qué parte es para construir. Y eso elimina la duda. El tercer ejercicio es clave. Revisión semanal. No diaria, no constante. Semanal. ¿Por qué? Porque necesitas equilibrio. Demasiado control genera estrés. Poco control genera caos. Una vez a la semana es suficiente para ver, ¿estoy siguiendo lo que decidí o estoy volviendo a improvisar? Y aquí viene una parte importante. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de ajustar. Si una semana no cumples, no pasa nada. Pero lo ves y lo corriges. Eso es lo que crea progreso. No la perfección, la corrección. Ahora vamos a un ejemplo más humano. Imagina a alguien que siempre siente que el dinero no le alcanza, no porque gane poco, sino porque no sabe a dónde va. Empieza a aplicar este hábito. Divide su dinero. Decide antes. Revisa semanalmente. ¿Qué cambia? No necesariamente gana más, pero siente control, y ese control cambia su comportamiento. Empieza a gastar con más conciencia, empieza a evitar errores, empieza a construir. Y eso, con el tiempo, cambia su situación, porque este hábito tiene un efecto acumulativo. No cambia todo en un día, pero cambia cada decisión. Y cada decisión cuenta. Y aquí está la clave final. El dinero no se gestiona solo, se dirige. Y cuando lo diriges, deja de ser un problema y se convierte en una herramienta que puedes usar para construir la vida que quieres, pero solo si decides antes, no después, porque cuando decides después, ya es tarde, pero cuando decides antes, empiezas a tener el control. Y cuando tienes el control, todo cambia. Hábito 3. Crea margen financiero. Hay una idea que parece obvia, pero que casi nadie aplica. No puedes mejorar tu situación financiera si todo lo que entra, sale. Vivir al límite es el mayor freno que existe, porque no te deja espacio para nada. No puedes ahorrar, no puedes invertir, no puedes tomar decisiones con calma. Todo es urgencia, todo es reacción. Por eso este hábito es clave. Crear margen. Margen significa que una parte de tu dinero no se gasta, se conserva, se dirige, se utiliza con intención. El problema es que muchas personas creen que necesitan ganar más para lograrlo, y no siempre es así. Muchas veces el problema no es cuánto ganas, es cómo distribuyes lo que ganas. Aquí tienes un ejercicio muy simple. Durante una semana no cambies nada, solo observa cuánto dinero entra, cuánto sale y lo más importante, cuánto queda. Ese número es tu margen actual. Y si es cero o negativo, ahí está el problema. Segundo ejercicio. Reduce solo un 5 a 10% de tus gastos. No todo, no radical, solo una pequeña parte. Puede ser menos comidas fuera, cancelar una suscripción, evitar compras impulsivas. Ese pequeño ajuste crea algo muy importante, espacio. Y ese espacio es el inicio de todo, porque sin margen no hay progreso, solo repetición. Y aquí viene algo importante. El objetivo no es vivir peor, es vivir con más control, porque cuando tienes margen, empiezas a decidir, y eso cambia completamente tu relación con el dinero. Hábito 4. Simplifica tus decisiones financieras. Cada día tomas decisiones con tu dinero.
muchas más de las que crees, desde algo tan simple como pagar un café hasta decidir si compras algo que no necesitas. El problema no es solo lo que decides, es la cantidad de veces que decides, porque cada decisión tiene un coste mental, se llama fatiga de decisión, y cuanto más decides, peor decides, más rápido, más impulsivo, más emocional. Por eso muchas personas saben lo que deberían hacer con su dinero, pero no lo hacen, no porque no quieran, sino porque están cansadas de decidir. Ahora fíjate en esto. Dos personas con el mismo nivel de ingresos. La primera persona no tiene ningún sistema. Cada gasto es una decisión nueva. Cada compra es una duda. Cada mes es diferente. No sabe exactamente cuánto puede gastar. No sabe cuánto debería ahorrar. Todo depende del momento. Y eso genera algo muy peligroso. Inconsistencia. Un mes ahorra. Otro mes no. Un día decide bien. Otro día decide mal. Y al final, no avanza. Ahora veamos la segunda persona. No es más inteligente, no gana más dinero, pero tiene algo diferente. Ha reducido sus decisiones, tiene un sistema, sabe que un porcentaje de su dinero se ahorra automáticamente, sabe qué gastos tiene cada mes, sabe cuánto puede usar sin afectar su estabilidad. Y por eso no tiene que decidir constantemente, simplemente sigue el sistema. Y eso cambia todo, porque elimina el error antes de que ocurra. Este hábito no trata de pensar mejor, trata de pensar menos, pero mejor diseñado. Y aquí es donde entra la parte práctica. Primer ejercicio. Identifica 3 decisiones que repites cada semana. Por ejemplo, ¿qué hago con el dinero que me queda? ¿Cuánto ahorro este mes? ¿Puedo permitirme esto? Ahora conviértelas en reglas, no en decisiones. Por ejemplo, ahorro automático el día que recibo ingresos. Cantidad fija asignada a ocio, pagos organizados y previsibles. Cuando haces esto, dejas de decidir y empiezas a ejecutar. Segundo ejercicio. Automatiza lo importante. No lo dejes a tu voluntad, porque la voluntad falla, pero los sistemas no. Por ejemplo, configura una transferencia automática al ahorro, organiza tus gastos fijos, reduce la necesidad de pensar cada mes. Cuanto más automático sea, más constante serás. Tercer ejercicio. Reduce opciones. Esto es clave, porque más opciones no significa más libertad, significa más confusión. Por ejemplo, si cada vez que sales decides cuánto gastar, vas a fallar más. Pero si ya tienes un límite definido, no hay duda, no hay desgaste mental, no hay error. Las personas que gestionan bien su dinero no son perfectas, pero han reducido al mínimo las decisiones innecesarias, y eso hace que fallen menos. Ahora vamos a un ejemplo real. Persona A. Cada vez que recibe dinero decide qué hacer. A veces ahorra, a veces no, a veces gasta de más. Todo depende del momento. Resultado: inseguridad, desorden, frustración. Persona B. Tiene todo estructurado. El ahorro es automático. Los gastos están definidos. El margen es claro. Resultado: estabilidad, control, tranquilidad. No porque haga cosas extraordinarias, sino porque no deja espacio al error constante. Y aquí está la clave más importante de este hábito. El éxito financiero no viene de tomar grandes decisiones, viene de evitar errores repetidos, y eso se logra simplificando, diseñando, eliminando fricción. Porque cuando haces fácil lo correcto y difícil lo incorrecto, tu comportamiento cambia, sin esfuerzo constante, sin motivación, solo por diseño. Este hábito parece simple, pero es uno de los más potentes, porque no mejora tus decisiones. Evita que tengas que tomarlas todo el tiempo, y cuando reduces el número de decisiones, aumenta la calidad de las que realmente importan, y ahí es donde empiezas a notar el cambio. Más claridad, más control, menos estrés y mejores resultados. No porque hagas más, sino porque haces menos, pero mejor. Hábito 5. Constancia. El verdadero motor del dinero. Este es el hábito que sostiene todos los demás, porque puedes aprender a ahorrar, puedes aprender a invertir, puedes organizar tus finanzas, pero si no eres constante, nada de eso dura. Y aquí es donde la mayoría falla, no en el conocimiento, sino en la continuidad, porque al principio, nada parece funcionar. Empiezas a ahorrar, pero es poco. Empiezas a organizarte, pero no ves resultados. Empiezas a mejorar, pero tu situación no cambia de inmediato,
Y eso genera una sensación muy peligrosa, la sensación de que no vale la pena. Y ahí es donde la mayoría abandona. No porque no funcione, sino porque no lo ve. Pero aquí está la realidad. El progreso financiero no es inmediato, es acumulativo y muchas veces invisible al principio. Imagina esto, ahorras pequeñas cantidades durante meses y parece que no cambia nada, pero estás construyendo un sistema, estás creando un hábito, estás cambiando tu comportamiento y eso tiene un efecto que no se ve al principio, pero que se acumula y llega a un punto en el que todo empieza a notarse, más control, más dinero disponible, menos estrés, pero solo si no paras. Porque el problema no es empezar, es continuar cuando no ves resultados. Por eso este hábito es tan importante, porque no depende de la motivación, depende del compromiso. Y aquí es donde entran los ejercicios prácticos. Primer ejercicio. Define una acción mínima, algo tan pequeño que no puedas fallar. Por ejemplo, revisar tus gastos durante 1 minuto al día o ahorrar una cantidad simbólica. No importa lo pequeño que sea. Lo importante es que lo hagas todos los días, sin excepción. ¿Por qué? Porque estás entrenando consistencia, no resultados. Y eso cambia todo, porque cuando haces algo pequeño cada día, dejas de depender de la motivación. Se convierte en automático. Segundo ejercicio. Reduce la fricción. Cuanto más fácil sea cumplir el hábito, más probable es que lo mantengas. Por ejemplo, si quieres ahorrar, hazlo automático. Si quieres controlar tus gastos, usa algo simple, no complicado, porque cuanto más complicado sea, más fácil será abandonarlo. La consistencia necesita simplicidad. Tercer ejercicio. Cambia tu forma de medir el progreso. No midas resultados. Mide acciones. No te preguntes, ¿cuánto he ganado? Pregúntate, ¿he cumplido hoy? Porque el problema de medir resultados es que tardan, pero las acciones son inmediatas. Y eso mantiene tu motivación. Ahora vamos a un ejemplo claro. Persona A. Empieza motivada. Hace cambios grandes. Intenta hacerlo todo perfecto, pero en unas semanas se cansa y abandona. Resultado. Vuelve al punto inicial. Persona B. Empieza pequeño. Hace poco, pero lo hace cada día, sin presión, sin perfección. Resultado. Después de meses, ha cambiado completamente. No por intensidad, sino por consistencia. Y aquí está la clave más importante. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas no parar, porque el dinero responde al tiempo, no a la intensidad, no a momentos puntuales, sino a lo que repites. Y cuando repites lo correcto, aunque sea pequeño, los resultados llegan, primero lentamente, luego de forma evidente, y finalmente, de forma acelerada. Ese es el punto donde todo cambia. Pero solo llega si no abandonas antes. Por eso este hábito es diferente. No es llamativo, no es emocionante, pero es el que realmente construye resultados. Porque no importa lo que sepas, ni lo que intentes. Si no lo mantienes en el tiempo, no funciona. Pero si lo mantienes, aunque sea poco, tu vida financiera cambia, y no de golpe, sino paso a paso, hasta que un día te das cuenta de que todo es diferente. Y de ese cambio, empieza con algo tan simple como esto. No parar. Ahora ya tienes los 5 hábitos. Pero hay algo importante que tienes que entender. Esto no va de hacerlo perfecto, va de hacerlo constante, porque ninguno de estos hábitos funciona por separado. Funcionan juntos. Y sobre todo, funcionan cuando los mantienes en el tiempo. No necesitas cambiar tu vida hoy. Necesitas empezar a cambiar lo que haces cada día, porque ahí es donde realmente ocurre todo, en lo pequeño, en lo que repites, en lo que decides cuando nadie está mirando. Y aquí es donde quiero que hagas algo simple. Elige uno, solo uno, el hábito que más sentido tenga para ti ahora mismo, y empieza hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, hoy. Porque cuanto más esperas, más sigues igual. Pero cuando empiezas, aunque sea pequeño, todo empieza a moverse. Ahora dime en comentarios, ¿cuál de estos hábitos vas a aplicar primero? Quiero leerte. Y si este vídeo te ha hecho ver el dinero de una forma diferente, suscríbete. Porque en este canal no hablamos de dinero rápido, hablamos de construir algo que dure.
Y en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo organizar tus finanzas paso a paso, para que dejes de sentir que el dinero desaparece. Nos vemos ahí.